Dice la palabra que también les predicaba a Cristo. Para eso descendió a Samaria. Encuentro algunas cosas interesantes en la vida de Felipe. Número uno, hermanos, era una persona dispuesta. Una persona que dispuso en su corazón de descender a Samaria para compartir la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, sigue usando personas quienes están dispuestas. La iglesia que está dispuesta a descender a Samaria, en otras palabras, a descender a las colonias más marginadas, Dios obra de una manera poderosa. Y la iglesia está llamada a descender a los pueblos más apartados. La iglesia está llamada a descender a los grupos indígenas que están marginados. Venimos de un grupo étnico llamado Tenec. Y la gente Tenec, hermanos, está esperando de que la iglesia descienda y les comparta la palabra de Dios. Pero todavía hace falta personas que estén dispuestas a descender a Samaria, donde es otra cultura, donde es otro lenguaje, donde es otro tipo de costumbre, que desciendan y compartan la palabra. Y Dios sigue usando a personas que están disponibles, que se disponen en las manos del Señor. Otra cosa interesante que encuentro yo en las Escrituras, que era una persona que no era negativa. Felipe no fue una persona negativa. No dijo, son samaritanos, no los queremos, son de otra raza, haya que se pierdan. No, Felipe tuvo una actitud positiva. Y Dios desea a una iglesia, desea usar la vida de una iglesia que tiene una actitud positiva. Una actitud, hermanos, que vaya a compartir la palabra del Señor, ¿cierto? La gente indígena, hermanos, a veces no queremos voltear o la iglesia no quiere participar en ganarlos. ¿Por qué? Porque la gente indígena no huele bonito. Nosotros volvemos ricos porque nos echamos desodorante, porque conseguimos algún tipo de perfume y volvemos ricos. Pero la gente indígena no huele rico porque para ellos no es nada prioritario usar algo que los haga oler rico. La gente indígena pues no usa jabón, se baña así nada más con pura agua. Y nosotros, ¿verdad?, usamos diferentes clases de champú, ¿verdad?, para el cabello, para el cuerpo, etcétera, para los pies y para las manos. Y a veces, hermanos, cuando descendemos a Samaria para ir a compartir la palabra de Dios con la gente indígena no huele rico. Vienen a los cultos, hermanos, y el olor es totalmente diferente. Llegan y traen su sombrero y lo dejan a un lado, vienen del trabajo, ¿verdad?, del chapoleo. Hermanos, traen su machete y lo dejan a un lado, traen sus guaraches de llanta de carro, ¿verdad?, y lo ponen allí, hermanos, y se quitan los guaraches mientras, ¿verdad?, está en servicio. Entonces, hermanos, la cultura es totalmente distinta. Pero Felipe, hermanos, Felipe no tuvo una actitud negativa. No dijo, no, hombre, los samaritanos huelen feo. Los samaritanos no hablan el idioma que yo hablo. Al contrario, Felipe descendió a Samaria, hermanos, y dice la Biblia, para compartirles, para predicarles el santo evangelio de Cristo Jesús. Y Dios está llamando a hombres y a mujeres. Está llamando a misioneros, a misioneras, está llamando a jóvenes, a personas, ¿verdad?, que piensan que ya no tienen la edad como para ir a compartir la palabra. Pero Dios está llamando a hombres y a mujeres como a Felipe, que tengan una actitud correcta y que vayan y compartan la bendita palabra de Dios en las comunidades. Estamos trabajando en comunidades en la etnia Tenec, donde la gente está abierta al evangelio. Antes teníamos que tocar puertas, pero bendito sea Dios. Ahora, hermanos, nos invitan, nos hablan. Hermanos, vengan y háblenos de Cristo.
están abiertas para el Evangelio, pero se necesita un Felipe que descienda, ¿verdad?, a Samaria, que deje sus ataúdes y vaya, hermanos, a alcanzar a la gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Hermanos, Felipe tenía la visión de Dios. Había entendido, hermanos, y comprendido y había almacenado en su corazón la visión de Dios. Como dije, hermanos, que los samaritanos tenían otra cultura. Hermanos, no los querían, no los apreciaban, pero hubo un hombre que entendió la visión de Dios. Hermanos, como dije hace rato, que ya no eran de la raza pura, pero Felipe no le importó. Había entendido la palabra que dice que seréis testigos en Jerusalén y en Samaria. Hermanos, la gente nos espera, aunque son personas diferentes a la nuestra. Hermanos, donde la comida es distinta, donde el ritmo de vida es totalmente diferente a la nuestra. Y el Señor, hermanos, nos hace una clara invitación a través de esta palabra, que tenemos que ir a compartirles la palabra de Dios. Hermanos, la gente indígena vive muy diferente a la nuestra. Cuando nosotros llegamos a una casa de ustedes, pues los cuartos están divididos, bien bonitos. Pero cuando usted llega a una casa indígena, hermanos, es una sola casa, está totalmente abierta. Hermanos, es una vida totalmente diferente. Pero es ahí, hermanos, donde ellos abren las puertas de su casa para compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Abrimos una misión, hermanos, una nueva iglesia en una comunidad indígena en Alakich. Cuando llegamos por primera vez, hermanos, era una casa chiquita. La señora, una viuda, estaba hirviendo café y atizándole el comal. Hermanos, el humo llenaba toda la casa y todos estábamos paraditos porque no tenía sillas. Y ella supo que íbamos a ir y puso, hermanos, una cubeta de 20 litros de agua para hacer café. Pues no tengo nada, pero lo voy a recibir a los hermanos con café. Hermanos, y allí estaba atizándole ella, ¿verdad?, la hornilla. Y nosotros, hermanos, mientras estábamos dando la enseñanza, ella no se movía de su hornilla porque no había otro espacio más que allí. Y hermanos, mientras compartíamos la palabra de Dios, salimos, hermanos, llenos de humo. Así es, hermanos, y qué lindo, porque no importa que nos llenemos de humo, hermanos, pero si la persona se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta allá en el cielo. Es necesario que descendamos, hermanos, a Samaria y les compartamos de la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, hermanos, no le importó todo esto. Vivimos en circunstancias diferentes, hermanos, donde la comida es diferente. Mi esposa, ¿verdad?, estaba acostumbrado a comer frijoles, pero frijoles varios, y allá no se consigue eso. Hermano, llega usted en la casa de una hermana, de un hermano, de alguien que ni siquiera es cristiano. Le sirve, hermanos, casi 1 litro, ¿verdad?, de casi 1 kilo de frijoles, hermanos, en un plato hondo y ancho. Hermanos, y le sirve copeteado. Así que, estimados hermanos, allá servir poquito es falta de respeto, pero allá, hermanos, llenarle a la persona del platote de frijoles, hermanos, es rico. Y no va usted a esperar que le pongan quesito y eso, no, son puros frijoles, ¿verdad? Mi esposa le servía, hermanos, una cazuelota de frijoles, ¿verdad? Y casi 15 o 20 tortillas de esas gruesas. Hermanos, y la gente, ¿verdad?, las hermanas y las señoras siguen torteando, coma, hermana, coma, hermana, coma, hermana. Hermanos, oiga, qué tremendo, ¿verdad? La comida es diferente. Uno está aquí en estas áreas, ¿verdad?, que tantito bistec o un poquito queso, ¿verdad?, o algún otro tipo de salsita y lo usamos nada más como para rellenar el asunto, ¿verdad? Pero allá no,
donde allí, hermanos, la gloria de Dios desciende también. Hermanos, pero es importante que la iglesia descienda a Samaria y comparta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un grupo étnico que está hambriento